todos, feliz año para todos, muy especial. Entonces, hemos venido con un viaje muy interesante estos 2 días, ha sido muchas experiencias, pensarnos mucho, ir mucho hacia nuestro interior, hacia cómo queríamos cerrar 2025 y hacia cómo queríamos construir 2026. Entonces la tarea apenas empieza y la tarea, como les decía ayer, empieza para que todos estos días que estamos en la energía de esta apertura de este ciclo, nos favorezca construir este nuevo año de una forma diferente, de una forma que nos lleve a algo más, no simplemente a escribir en una cartica algo y que se muera en el año, sino que tengamos propósitos firmes. Entonces ayer veíamos como resumen, vimos todo el mapa de la medicina que nos entregan los maestros del yoga en 4 principios y 4 caminos, 5 principios. Entonces veíamos que tenemos varios caminos por donde seguir nuestra vida espiritual, que puede ser el karma yoga o el yoga de la acción, del servicio desinteresado. Veíamos el bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, el yoga del amor, el yoga más ritualístico. También veíamos el Raja Yoga, que es el yoga de la meditación, el yoga más científico, más metódico. Y también veíamos el Jnana Yoga, que era el yoga del conocimiento, del estudio de las escrituras, y que todos nos conducían hacia esa meta final, que es la que queremos construir, que es esa meta última de iluminarnos. Y que esta era una medicina que nos entregaban los maestros y que es una medicina que lleva milenios entregándose y pensándose como muy sabiamente. Pero que además la invitación era encontrar nuestra propia práctica espiritual, que esa es la que realmente sintamos, pues la que sintamos que a nosotros nos sirve. ¿Cuál es lo que a ti te sirve, que tú haces esa práctica espiritual y te sientes diferente y te recarga y te dice, el día estaba súper fatal, pero hice Hatha Yoga y me transformó, ya estuve súper bien y empecé el día con bien? Entonces, ¿cuál es tu práctica? Y esa es la tarea también de buscar la medicina propia de cada uno de nosotros, la que nos favorezca a nosotros. Entonces, a partir de descubrir eso, estábamos ya planteando la agenda yógica o el diario espiritual, que es una herramienta muy poderosa para construir cualquier tipo de propósito, de meta en la vida, pero que queríamos orientarla y orientar un poquito más los propósitos del 2026 hacia metas y propósitos más espirituales, un poco más elevados. ¿Listo? Que también decíamos que no olvidábamos cuando pensábamos en temas espirituales en esas metas que nos dan el sustento y las necesidades básicas, que hace parte de las primeras metas que debemos tener satisfechas para poder alcanzar nobles ideales. Entonces, veíamos que primero planteamos, ¿qué era lo primero que teníamos que plantear muy claramente? La meta. Y espero que la plantean muy claramente esos días. Y ya teníamos el tridente de Shiva, que era el tridente que nos ayudaba a construir esa meta, llegar a esa meta, que era primero, ¿cuál es la primer puntica del tridente? Sankalpas. Sankalpas o esos propósitos más profundos, ¿cierto? Esas resoluciones. Segundo, rutina diaria. Poner esos sankalpas en nuestra agenda. Y tercero, seguimiento o diario espiritual. ¿Listo? Entonces, ya vimos ayer sankalpas, cómo construir sankalpas, que tenemos ahí varias opciones, tenemos mucho donde tomar y construirlos, pero también entonces vamos a ver hoy que cada sankalpa que coloquemos, lo decíamos también ayer, hay que ponerle hora, lugar y fecha. O sea, siempre para todo lo que queramos lograr hay que ponerle un espacio. Entonces la intención es que con los sankalpas que construimos ayer y con los que van a ir construyendo estos días, van a construir una rutina diaria. La rutina diaria debe ser lo más específica posible. ¿Qué nos ayuda la rutina diaria? Es
todos los días, o sea, cuando usted tiene una rutina, ya no tiene que pensar, o sea, eso nos ayuda a quitar ondulaciones mentales. Porque ya usted cuando se levanta, ya usted no tiene que pensar, ¿será que hago meditación a esta hora o será que hago ejercicio? ¿O será que voy primero a esto, como la fruta ya o será que después? Cuando yo esté en una rutina, ya usted te ayuda a primero disciplinarte y quitar ese peso de tomar decisiones todos los días y eso nos quita mucha energía. Entonces las decisiones o sea, la menor cantidad de decisiones de cosas que podemos pensarlas una vez y ya después evitar tomar decisiones todos los días nos ayuda a que esa energía la concentremos en propósitos y en cosas más elevadas. Entonces lo ideal es que tú construyas tu propia rutina de acuerdo a tu dinámica diaria, ¿listo? Y lo construya lo más específicamente. Ayer lo veíamos, hay alguien que había construido una rutina de 6 a 6 y 5 hago esto, de tal. Esa es la intención. Y que esos sankalpas estén en esa rutina. Entonces, si yo quería meditar, ¿en qué momento voy a meditar? Y los maestros también nos dicen, es muy importante poner el lugar también de donde voy a meditar. Entonces, voy a meditar de 6 a 6 y 10. Y voy a meditar en mi cuarto de oración o en mi altar. ¿Listo? Entonces es muy importante en cada momento, listo, después de la meditación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en cada momento? Y recuerden que muy importante cuando uno establece rutinas es que nos permitamos también paulatinamente flexibilizarlas, porque no pueden ser, o sea, todo lo que nosotros nos planteamos no pueden ser cargas. O sea, no lo sientan como que usted establece esa rutina y ya no la seguiste, entonces te diste un sentido de culpa muy pesado, no, porque eso no es lo que queremos, eso nos genera más ondulaciones mentales. Entonces, si hay algún momento en el que te sientes cansado y sientes que tu rutina no te favorece ese día, escucha tu cuerpo. Ese día necesitas descansar media hora más, descansa media hora más sin culpa, pero hazlo con propósito. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Listo? Entonces es importante esto. Y lo otro es que nos apoyemos de tener un calendario mensual de todas esas fechas importantes, fechas espirituales que nos ayudan porque cada fecha espiritual tiene una energía diferente. O sea, estamos en Navidad y sentimos una energía diferente a cuando estamos en Año Nuevo, cuando estamos en el Día de las Madres, cuando estamos en la energía de tal persona. Entonces es muy importante que también en nuestra agenda estén esas fechas para poder en cada una de esas fechas ir construyendo virtudes diferentes de acuerdo a lo que nos favorece la energía del momento. O sea, apóyense, es como las corrientes, las tortugas o varios peces en el mar aprovechen las corrientes marinas para impulsarse. Y eso es lo que nosotros queremos. Esas ondas de energía, esos momentos de energía poderosos, ayudarnos para que nos impulsen a eso. Por eso, por ejemplo, en este momento la onda o esa corriente de energía nos está impulsando a construir sankalpas, construir propósitos y nos favorece sentarnos a hacer eso. Entonces, por eso es importante tener ese calendario. Y ahora sí, bueno, ya tenemos todo esto diseñado porque es todo nuestro mapa estratégico, toda nuestra estrategia de los días, de lo que queremos lograr. Vamos a hacer lo más importante, o sea, si llegaste hasta ahí, bien, o sea, avanzaste, pero lo más importante es el diario espiritual. Y el diario espiritual es el seguimiento. Entonces, retomando aquí, después de establecer la rutina diaria, de hecho, nos muestra una rutina, pues, como que nos puede servir si estamos en vacaciones, si estamos para aquellos que trabajan, también hay un modelo de rutina. Pero como les dije, eso los puede ayudar a guiarse, pero ustedes establecen su propia rutina. Y está el espacio en la página 41 para anotar su rutina diaria. Y hay varias hojitas porque necesitan anotarlas con mucho detalle. Y después de la página 43 empezamos el diario espiritual y el autoanálisis. Y hay muchas hojitas, o sea, ya toda la agenda son estas hojitas. Y estas hojitas consisten entonces en una tabla. En esa tabla está solo una semana, ¿cierto? De lunes a domingo. Entonces, lo que tú vas a hacer es que ahí vas a poner los sankalpas o las resoluciones que tú decidiste. Ahí hay unas establecidas, ¿cierto?
Pero tú puedes cambiar este modelo de acuerdo a lo que tú necesitas o no colocarlas todas, sino las que tú quieras construir. Recuerdan que necesitamos un balance entre no colocarnos un montón de resoluciones que no seamos capaces de cumplir y que sean una carga, ni tampoco colocarnos solo una, ¿cierto? Que sea lo que les decía ayer, que la resolución sea levantarme antes de las 12 del mediodía. Pues va a ser una resolución que no va a tener tanto esfuerzo amoroso, ¿listo? Entonces van a colocar ahí, pero lo importante es que ustedes cada noche se sienten con su rutina, con sus sankalpas, a evaluarse muy sinceramente cómo les fue, ¿listo? Y cómo les fue es como revisar, listo, yo tenía planeado 5 minutos de meditación, pero al final no lo hice por esto, o al final hice solo 3 minutos, y revisar muy honestamente y con mucho amor y compasión. O sea, esto no es de tirarnos látigo porque no nos cumplimos, sino porque es para darle un seguimiento a cómo estamos nosotros cumpliendo eso que nos proponemos. Y acá está la diferencia de hacer sankalpas cada año. Los sankalpas los guardamos en una hojita en la billetera y ahí los tomamos el 30 de diciembre del próximo año y revisamos que no cumplimos casi nada. La diferencia es que esto le vamos a dar seguimiento diario, porque así es que logramos cumplir esas metas, logramos ir mucho más allá. Entonces ahí está cada día y además cada semana tiene su propia, o sea, tú puedes ir adaptando las resoluciones de acuerdo a las evaluaciones de la semana. Como si yo sentí que era mucho, entonces le puedo bajar un poquito, sentí que era muy poco, lo puedo adaptar un poco más. ¿Listo? Entonces, también es muy importante hacer un autoanálisis y ahí está en las próximas páginas autoanálisis y autocorrección. Esta es la diferencia también muy importante del diario espiritual, por eso se llama diario también. Entonces, este análisis autocorrección está también por días de la semana y la idea es que cada día tú anotes también cómo fueron tus acciones mentales, tus acciones verbales, tus acciones físicas, desde la palabra, desde la obra, desde la omisión también. Revisar hacer una introspección, muy importante todos los días dedicarse esos minuticos en la noche, para hacer una introspección de cuál fue la motivación de nuestras acciones. Si las acciones del día estuvieron motivadas, no sé, por el ego, o estuvieron motivadas por el amor, o estuvieron motivadas por el servicio, o ¿cuál fue esa? O sea, tenemos que ir revisando si nuestras acciones están orientadas a virtudes nobles, y eso es lo que queremos. Por eso, o sea, revisar cómo estuvo, cómo fueron nuestras acciones. Y además de cuando encontremos que nuestras acciones no sé, o sea, es muy importante hacer este autoanálisis de forma muy honesta, pero también muy compasiva. No sé, hoy tuve un problema con alguien. Actué demasiado desde la rabia, desde el impulso del momento, bueno, varias cosas que pueden suceder en el momento. Y la idea es que las revisemos y las tomemos con mucha compasión, con la intención de aprender de esas situaciones. Recuerden que cada momento, cada experiencia trae un aprendizaje consigo si somos capaces de pensarla, sentirla, pasarla por nuestro cuerpo y recibir el regalo que nos trae cada situación. Entonces la idea es que vamos tomando esos regalos que cada día nos trae cada momento. Cada persona que nos llega a sacarnos de nuestro estado así es porque nos está enseñando algo ese día. Porque tal vez no tienes tan asimilada tu compasión, tal vez no tienes tan asimilada tu paciencia. Entonces es el momento de pensar, listo, me calmo, siento por dónde está esa situación en mi cuerpo. Es muy importante detectarla, en qué parte la siento para poderla sacar también, de que no se quede ahí estancada en alguna parte, sentirla, pasarla por nuestro cuerpo. Y también, ya ahí sí, listo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Listo? No es solo analizarlo, sino que también es definir estrategias para cómo mejorar
otra situación similar en el futuro. ¿Cómo actuaría diferente o cómo, no sé, cómo afrontaría esta situación en caso de que se me presente algo similar? Entonces, nos dice Chivananda que es muy normal al principio encontrar muchos defectos al principio y puede generar un caos mental muy fuerte. Pero la buena noticia es que si encuentras muchos defectos, los primeros días que hagas esto estás bien, estás avanzando, porque si encuentras muchos defectos es porque te estás realmente purificando. Está funcionando el proceso, está sirviendo, porque está sacando esa impureza y esas impurezas mentales. Entonces, muy, muy, muy bueno que encuentres primero. Y poco a poco, paulatinamente, la mente se va volviendo más aguda y eso nos ayuda a estar pues como purificando cada vez más. Y al final se va volviendo poco a poco menos defectos, hasta que llegue un día en el que no encontremos ni uno. Y ese día llegaremos a la iluminación. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea, ¿listo? Y también pues nos ayuda a cuando encontremos esos enemigos internos del día, esas aflicciones, esas cosas que, el día pasé por esto, nos invitan a hacer una meditación muy especial y es primero reconocer muy sinceramente qué fue lo que pasó, ¿cierto? No actuado desde el ego. Es que le grité a tal persona porque no sé, yo tenía la razón, no calificarlo así, sino revisar cuál fue el enemigo interno que estaba hablando en ese momento. Entonces nos dicen los sabios que tenemos unas aflicciones que son las fuentes de causas de sufrimiento y ahí podemos ir como metiendo lo que nos haya pasado. De la primera es la ignorancia espiritual y actuamos muchas veces por ignorancia. De hecho dicen que la mayor causa de sufrimiento es la ignorancia, es no conocer la verdad. O sea, cuando conocemos la verdad es donde realmente nos hacemos libres. El egoísmo es otro de los mayores, el deseo, la ansiedad, la adversión y el miedo. O sea, esas son como las mayores aflicciones y causas de sufrimiento y varias de las veces que actuamos. Y también nos dan unos enemigos internos que son los más frecuentes, que es el egoísmo, la lujuria, la rabia, la avaricia, el odio, los celos y el miedo. Entonces tú revisas muy honestamente, esa acción estuvo motivada por cuál de esos enemigos internos. Y ya después, la idea es meditar, nos invita mucho Chivananda a realizar esto mucho para las virtudes y también para las cosas que no queremos tener en nuestra vida, es primero revisar las desventajas de tener, ese enemigo interno. O sea, ¿qué me lleva a tener rabia todos los días? Entonces tú revisas, listo, no, es que si sigo teniendo rabia, me voy a enfermar, voy a tener más preocupación, más ansiedad, y revisas todas esas cosas, ¿por qué no es bueno tener ese enemigo interno? Y ya después es pensar en las ventajas de tener la virtud opuesta, y ahí está cultivar todos los días con lo que, esa es la transformación que tenemos que hacer, con las cosas que nos pasan que tal vez no son tan agradables, convertirlas en impulsos para cultivar cosas bonitas. Entonces, si me pasó algo de rabia, listo, voy a generar y pensar en que voy a trabajar más la paciencia o la compasión. Y pienso por qué sería bueno tener paciencia y compasión y me meto como si ya tuviera esa virtud. Y lo otro es diseñar una estrategia, como les dije, para actuar más sabiamente en futuras ocasiones. Y muy importante, después de esto, si hubo un problema con alguna persona, es generar una acción de reconciliación. Eso es muy importante, porque eso nos da tranquilidad y paz mental y también nos ayuda a armonizarnos con la comunidad. Entonces, si hubo algún malestar con alguna persona, me reconcilio con esa persona y eso me quita muchos britis, muchas ondulaciones. Porque usted estará ahí como, ay, es que mira, estoy maluco con Juan, no, qué cosa. Entonces, eso mejor voy y le digo, Juan, discúlpame, me sobrepasé, y eso me quita muchas más ondulaciones mentales. Y hay otra que es el ejercicio de la gratitud, y este es muy poderoso.
O sea, si no logran hacer el autoanálisis porque tienen poco tiempo, hagan sí o sí el ejercicio de la gratitud. El ejercicio de la gratitud es muy precioso y es muy simple. El ejercicio de la gratitud, y también tiene un espacio, o sea, la agenda tiene todo para ustedes, no tienen que no tienen que conseguir nada más. Y aquí dice gratitud y revelaciones. Y la idea es que aquí vayan a escribir todos los días, antes de acostarse, 5 cosas por las que se sienten agradecidas en el día. 5, mínimo 5, si quieren extenderse más, pero 5 cosas por las que se sienten agradecidos. Primero, eso les va a ayudar a dormir delicioso, porque se van con una energía de gratitud muy bonita. Y ya cuando usted va en esa energía, descansa, se siente pleno, satisfecho, y además porque eso nos ayuda a ir subiendo la frecuencia y la vibración en nosotros, o sea, nos ayuda a estar pensando siempre en ese sentido de gratitud, de ver lo bonito, de ver el vaso lleno, de decir, no, o sea, estoy en una posibilidad inmensa para favorecer mi crecimiento espiritual. O sea, ya empezamos a ver todo con un sentido y un color muy diferente cuando empezamos a ver todo con gratitud. Entonces, es muy bonito que hagan esto y lo hagan con mucha conciencia. Y por último, hay algo que se llaman las revelaciones, y eso va pasando mucho cuando uno va empezando a caminar en un sendero espiritual y empiezan a llegar revelaciones. O sea, revelaciones es que usted, o sea, primero es como aprendizajes que tuviste en el día, como hay cosas que usted dice, wow, pues aprendí que la rabia no es un buen camino para solucionar problemas, o aprendí que, no sé, que somos uno, y todas esas cosas ir anotándolas, es muy importante porque eso, primero al anotarlas, vamos llevando eso que queremos cultivar hacia nuestro inconsciente, muy profundamente. Y además porque las tenemos ahí como mapa y guía cuando necesitemos afrontar situaciones similares. Entonces es como nuestro. Y además porque cuando uno va purificando en la mente, cada vez la mente se vuelve un maestro. O sea, hay momentos en que la mente no la sigan. O sea, es como está en tanto caos mental que es muy mala consejera. O sea, usted póngase a hablar con la mente y a aconsejarse usted mismo y termina mal. O sea, termina llorando porque es muy mala consejera. Porque hay muchas impurezas y muchas ondulaciones. Pero poco a poco, la mente cuando se va purificando y cuando se va calmando, empieza a ser muy buena maestra. Y empiezas a tener esas revelaciones muy profundas de cosas muy elevadas. Y sigan eso. Y hay algo muy especial que yo lo he sentido mucho y es cuando tú empiezas a hacer una práctica espiritual, tu intuición empieza a mejorar muy grande. O sea, empiezas a ser muy intuitivo. Entonces empiezas a sentir algo y decir, uy, por allá no voy. Y créanle, porque créanle, cuando usted tenga una mente, pues cuando uno va purificando poco a poco, la intuición se vuelve muy precisa. Entonces ya sientes cosas, ya sabes que no, ese camino no me favorece o definitivamente, o sea, empiezas a hacer un poco, o sea, a trabajar mucho la sabiduría interna. Entonces, es importante que vayan construyendo esas revelaciones porque eso los va ayudando cada día a ir construyendo más sabiduría, mucho más. Listo. Entonces, por último, para cerrar este espacio, o sea, hasta ahí llegamos lo que es la agenda, o sea, que la tarea es realizar la meta, definir muy claramente nuestros sankalpas, que son los que nos conducen a las metas. Recuerden primero empezar por acciones muy concretas y después vamos elevando esos sankalpas un poco, pero empecemos por algo muy físico. O sea, empieza por levantarte temprano y ya ahí vamos empezando a mirar, ¿cierto? Y hay otra cosa que que no alcanzamos a revisarlo, pero es muy bonita, y es en la página 16, hay las 20 instrucciones espirituales de Swami Shivananda. Y ahí hay 20 instrucciones que él nos da para ayudarnos en ese camino espiritual. Léanla con mucho detenimiento porque son muy especiales. Son 20 frases de poder,
muy especiales. Entonces, leerlas, ahí está, levántate todos los días temprano, porque favorecer levantarte temprano ayuda, y haz la meditación en la mañana, porque es la energía de Brahma Murta que nos ayuda, nos favorece a esa concentración. Pero no es lo mismo usted meditar a las 12 del día que meditar en la mañana, eso se siente súper fuerte, más que ya en la mente, y por eso hacemos Mauna, para preparar la mente. Ya después que usted empieza a meterse un montón de cosas, de britis y ondulaciones, es muy difícil sentarse a meditar. Entonces, esos momentos de favorecer. Lo otro es que tengas, y muy importante, esto también les queda como tarea, que tengan su espacio espiritual en sus hogares. Muy especial. Tengan su altar, como resuene para ustedes. Si solo es una velita, tengan la velita, pero sepan que ese es su espacio espiritual. Y que ahí no se haga nada más, ahí no se siente a comer, ahí solo se sienta a hacer práctica espiritual, ahí te sientas a orar, ahí te sientas a meditar, ahí te sientas a hacer yoga. Ojalá que fuera una habitación aparte, pero si no tienes una habitación aparte para tu espacio espiritual, que sea en un rinconcito, en una esquinita, pero que tú sepas que cuando está ahí, ahí se hace práctica espiritual. Y eso ayuda primero a elevar la energía del hogar, y también a que tú mentalmente sepas que ese es el lugar de práctica espiritual. Y eso te ayuda y te favorece a que usted pasa por ahí, tengo que recordar eso, ¿cierto? Y bueno, ahí hay varias resoluciones, varias cosas muy bonitas, que la lean con detenimiento, porque pues son como ideales muy bonitos para seguir. Y por último, muy sencillo, nosotros a partir de esto, lo que les decía, queremos cultivar virtudes, ¿cierto? Cultivar cosas bonitas en nosotros, eso es lo que queremos. O sea, como que cada día nosotros florezcamos y seamos más bacanos, pero más, o sea, con virtudes más nobles y más superiores. ¿Y cómo construimos esas virtudes? Lo ideal es que siempre tengas una virtud en mente, siempre. O sea, como, ¿qué necesitas en este momento más profundamente? Necesitas que la humildad, necesitas la paciencia, necesitas la compasión, ¿cuál es la virtud que en este momento necesitas? Y pienses todo el tiempo en esa virtud y la tengas ahí en mente. También la puedes colocar en la agenda. Durante este tiempo estamos trabajando tal virtud, ¿cierto? Y para tener virtudes hay 3 pasos, es muy simple. Shivananda nos da las cosas muy sencillas para que no nos enredemos mucho. 3 pasos muy importantes. El primero es tener un fuerte deseo de querer esa virtud. Hasta que uno no tenga un deseo de tener esa virtud, de cambiar un hábito, hasta que tú no quieras cambiarlo, no se favorece que usted cambie. Por más que te digan, deja el cigarrillo, tú si no quieres dejarlo, no lo dejas. Entonces lo primero es tener un fuerte deseo de tenerlo, pero a veces no es tan fácil como cómo creo un deseo, pues cómo creo eso internamente, suena muy bonito, pero cómo deseo. Entonces Shivananda nos da la respuesta, y es que tenemos que primero, lo mismo que pensábamos ahorita, pensar en las ventajas más grandes de tener esa virtud. ¿Por qué quisiera? O sea, ¿qué me favorece tener paciencia? Y él lístela súper específico, ¿por qué? ¿Y cuáles son las desventajas de tener la virtud opuesta? Entonces, si yo estoy trabajando la paciencia, ¿cuáles son las ventajas de tener paciencia? Pero ¿cuáles son las desventajas de tener rabia? ¿Listo? Y ahí con eso, cuando usted asimila eso, viene el deseo. Dice, wow, yo realmente quiero tener paciencia. O sea, me motivo y quiero, y cuando viene el fuerte deseo, le sigue la voluntad. Y dice Shivananda, la voluntad sigue al deseo como el perro sigue a su amo. Y la voluntad es lo que queremos construir, porque la voluntad es la que nos lleva a movilizarnos. No solamente queremos un deseo, sino queremos movilizarnos a tener esa virtud. Entonces la voluntad se construye. Y también queremos construir el carácter, ¿cierto? Entonces, esto para todo en la vida. Hay algo que se llama el caldo de cultivo, y el caldo de cultivo
para todo en la vida, hasta para esto que estamos construyendo necesitamos tener un caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo consiste en cómo está mi entorno que favorece mi consecución de mi meta. Si mi entorno está todo en pensamiento de ansiedad y yo estoy trabajando la ansiedad, pues no me va a favorecer mucho porque va a estar como todos pensando, o sea, es como, ¿qué estoy haciendo diferente? O sea, si yo quiero levantar, si yo quiero hacer ejercicio, pero estoy rodeado de personas que no les gusta hacer ejercicio, va a ser muy difícil tú motivarte a hacer ejercicio, ¿cierto? O si tú estás queriendo dejar de tomar, pero todos los días vas a la discoteca, pues va a ser muy difícil porque en la discoteca se favorece el caldo de cultivo para tomar, ¿cierto? Pero entonces tú tienes que buscar tu caldo de cultivo donde favorece que esa virtud florezca. Entonces, ¿cuál es tu caldo de cultivo para que esa virtud que quieres construir florezca? ¿Cierto? Entonces, en rodearme de entornos o rodearme de hábitos, porque los hábitos de hecho son los que construyen nuestro carácter, de hábitos que favorezcan que esa virtud se dé. Y eso mismo para nuestras resoluciones. Si nosotros queremos levantarnos temprano, pues tenemos que ir construyendo hábitos que nos favorezca tener, por ejemplo, buena salud. Listo, favorezco hábitos que me lleven a conseguir buena salud. Pero yo no puedo querer tener buena salud, pero si sigo comiendo las mismas cosas. Ahí no estoy generando el caldo de cultivo. El caldo de cultivo es dar los medios necesarios para que eso se dé. Y lo último es acompañarse de sabios y de santos. Y esto nos ayuda mucho a estar rodeado de personas que estén a esa misma vibración, por eso acá nos sentimos y hablamos de esto y estamos en la misma sintonía, pero usted a veces va afuera y no se encuentra tanto es que ya no puedo hablar de cosas espirituales, ¿cierto? Pero entonces la idea es rodearse de esa comunidad que te sostenga y además leer santos o personas que hayan construido esa virtud que yo estoy profundizando. Yo necesito la paciencia, busco personas que hayan trabajado con la paciencia. Y es muy importante porque la mente, recuerden que la mente no distingue mucho de la realidad y de las cosas y la mente trabaja diferente. Entonces, todo lo que tú lees, todo lo que tú pienses, en eso te conviertes. Entonces, por eso es tan importante, Cristina nos decía, si usted todos los días ve el noticiero, paulatinamente se va convirtiendo en en esa dinámica. Pero si usted cambia ese momento por leer a Gandhi, leer no sé, al personaje que tú reconozcas como alguien que quieres construir, paulatinamente te conviertes en un Gandhi, si lees a Gandhi. Entonces, es darle ese caldo de cultivo, o sea, estar vibrando en esa sintonía para favorecer lo que queremos construir. Y Shivananda nos da una virtudes por mes, y por ejemplo les voy a dar la de enero, que recomienda Shivananda en enero. La virtud que nos invita a construir es la humildad, porque es la primera virtud que de hecho deberíamos construir, la humildad, y entenderla bien, o sea, entenderla como realmente la humildad. Y eso se logra a través de la comunidad y a través de leer personas que hayan trabajado esta virtud. Entonces, como resumen, nos dice así: diseñamos nuestra vida de acuerdo a esta agenda, definiendo cuál es la meta más elevada de nuestra vida, tomando resoluciones, diseñando una rutina diaria, aferrándonos a la práctica espiritual que nos proponen los maestros y haciendo cada noche un autoanálisis. Nos aseguramos la iluminación en esta vida. Esa es el gran principio de esta agenda. Ustedes siguen esta agenda juiciosos 365 días del 2026 y se van a iluminar en el 2026. O sea, créanlo. O sea, el otro año llegan aquí en fin de año iluminados. Y es que favorecen muchas cosas, o sea, favorecen cultivar muchas cosas bonitas en la vida. Entonces, tómeselo muy en serio, pero con balance. O sea, no se pongan, que esto no sea una carga y un yugo para ustedes, sino que sea algo que les favorezca su crecimiento espiritual. Entonces, esta agenda yógica pues, la pueden encontrar en físico, tanto en Atman Yoga como aquí en Vanadurga. La tenemos impresa, si la desean impresa.
Pero si la desean virtual, la tenemos en nuestra página web vanadurga.com. Hay una sesión que se llama recursos. En la sesión de abajo hay pues ahí está el libro de agenda yógica, ahí está completa virtual. Entonces, si desea alguien llenarla virtual porque no sé, mejor por medio digital, ahí la tienen. O si desean imprimir más hojitas para hacer autoanálisis, para seguir la rutina, también ahí está. ¿Listo? Ahí la tienen disponible. Y síganla, que es muy, muy especial. Entonces quedan con muchas tareas y ojalá que no las dejen morir. Ojalá que esa matica, esa semillita que se llevan hoy, realmente la siembren y la vean florecer. Vamos a cerrar, bueno, anuncios. Vamos a tener entonces, recordarles el profesorado de yoga 21 días el 6 de febrero. Es un profesorado muy especial en la que estamos en un entorno que nos ayuda a construir nuestra rutina. O sea, nos ayuda a tener disciplina 21 días, es como el tiempo mínimo que nos dicen muchos para construir hábitos. Entonces, en 21 días tú haciendo esta rutina todos los días, te construye mucho tu disciplina interior. Entonces, conocer también el yoga, darlo a enseñar. Y también tenemos profesorado de yoga para empresas del 27 de febrero al 7 de marzo, muy, muy especial para aquellas que desean transformar las empresas. Tenemos el retiro de retorno a la unidad del 2 al 7 de enero con Jorge Arango, un médico sintergético que nos ha transformado mucho aquí en el Astra, nos ha dado mucha sabiduría y es un retiro muy especial para tener esa conciencia de unidad. También tenemos Intención a tu 2026 en el Puente de Reyes Magos, un retiro también para familias, para venir con los niños, para estar aquí pues como con familia y también construir pues todos estos ideales intencionándolos para el 2026. Tenemos el viaje al origen, como les dije ayer, que es unos viajes muy especiales a territorios muy particulares de marcada tradición indígena. O sea, como que hay ahí, por ejemplo en Támesis van a ver muchas cosas y que se están descubriendo de los indígenas y es volver a la esencia, por cómo pensaban ellos el mundo y eso nos da y nos favorece muchas cosas en nuestro interior. Tenemos yoga y dharma para encontrar nuestra vocación. Aquí en el Asra es muy especial eso, pensar en nuestra vocación, en por qué estamos, si estamos haciendo lo que realmente vinimos al mundo a hacer o qué estamos haciendo, pues como replantear mucho eso el 16 de enero. Y también un retiro muy especial el 23 de enero de yoga y perdón, que este es ya para trabajar más esa virtud del perdón, o sea, trabajarla profundamente y a veces si esa es la virtud de nosotros, ese es el retiro que nos ayuda a entenderla, a favorecerla. Ya listo, vamos a cerrar este espacio. Cierren sus ojos un momento. Y es muy importante que en este momento piensen en una cosita de las que este satsang se quedan. Como algo que les marca así en su interior y que digan, esto lo sigo guardando. Y la meten allí en su baúl de recuerdos más y de información más importante. Vamos a cerrar con 3 Om. Inhala. Trayambakam jajamahe sugandhi pustivardhanam Urvarukamiva vandanam mitriormusyamamrita Om Trayambakam jajamahe sugandhi pustivardhanam Urvarukamiva vandanam mitriormusyamamrita Om Trayambakam jajamahe sugandhi pustivardhanam Urvarukamiva vandanam mitriormusyamamrita Om Chanti 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 Om Bas Bas Bas
Oh adorable Dios, de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Bolo Siguru Vishnudevananda Maharaj Ki. Un bolo por este 2026, por nuestros caminos espirituales Ki. Vamos a hacer la ceremonia de luz para